La palabra libertad comenzó a gestarse en el corazón de los argentinos el 25 de mayo de 1810 y hoy nos compromete a seguir defendiendo los principios de soberanía de aquellos hombres que alguna vez hicieron realidad el sueño más valioso de un pueblo, poder vivir en libertad. En esta ocasión celebraremos un nuevo aniversario de la Gesta de Mayo, viviendo este encuentro como una oportunidad para reflexionar sobre el legado que nos dejaron. Los invitamos a participar de este acto recordando aquellos momentos y afianzando el compromiso, la unión nacional, la justicia, la paz y la libertad. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, laureles, símbolo de la victoria que los criollos alcanzaron para lograr formar nuestro primer gobierno patrio. Ese trayecto largo y a veces sinuoso nos fue constituyendo no solo en lo territorial, sino en lo simbólico. En esas luchas por encontrarnos surgieron nuestros colores, nuestras notas y melodías y nuestras convicciones más profundas. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino, salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Por
Los integrantes del cuadro de honor también dijeron presente en esta conmemoración. Belgrano, Moreno, San Martín iluminaron con sus ideas, vidas y entrega el camino a seguir. Hoy en ellos homenajeamos a todos y todas las que lucharon por un futuro común, cada vez más parecido a los ideales. La vida es nada si la libertad se pierde, expresó Manuel Belgrano, deseoso de ver a su pueblo dirigiéndose hacia horizontes esclarecidos. El miedo solo sirve para perderlo todo, agregó el ferviente defensor de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila, había manifestado años antes Mariano Moreno. Aquí algunas reflexiones acerca de la fecha por profesores de nuestra casa. Nos acercamos a esta fecha, solemos cometer algunos reduccionismos y en eso cometemos grandes injusticias. Una de ellas es pensar la Revolución de Mayo a partir del análisis de la Semana de Mayo como si todo hubiera acontecido en esa semana, cuando en realidad era un proceso que había comenzado mucho tiempo atrás, que además no solamente había comenzado en Buenos Aires, sino que tiene sus raíces, podemos decir, en la misma España, con las juntas populares, y también tiene sus antecedentes en la América profunda, en la América indígena con Tupac Amaru, y podemos encontrar otros lugares de resistencia como en México, el cura Morelos. Y en este sentido creo que una de las injusticias es pensar que la revolución fue encarnada por un grupo de comerciantes porteños que solamente pretendían el libre comercio, cuando es un movimiento mucho, pero mucho más rico en lo temporal, en lo espacial y también por sus actores. Creo que esto se sintetiza un poco en el plan de operaciones de Mariano Moreno, esta gran antorcha que rápidamente se apagó, que fue sofocada, en el plan de operaciones que él planteaba para la revolución. Y ese plan de operaciones sostenía que esta revolución debía ser eminentemente hispanoamericana, defendiendo valores como la democracia popular, como
la intervención del Estado, un Estado promotor del desarrollo, un Estado empresario, un Estado que se haga cargo de la educación, porque entendían que la educación era una de las herramientas principales para la liberación de los pueblos, y por otro lado se animaron ellos mismos a proponer la expropiación, fíjense, ¿no? Qué interesante, la expropiación de los mineros o de las minas del Alto Perú. Eso es muy importante porque había que, de alguna manera, sostener todo este programa o este plan de gobierno con esta visión de hombres de Estado que ellos tenían. Y un dato que no era menor era el recelo que tenían a la corona tanto británica como la corona portuguesa radicada en Brasil, al expansionismo portugués por un lado, y también los recelos que tenían hacia la diplomacia británica. O sea, este movimiento no es un movimiento que se puede analizar linealmente, sino que es mucho más rico de lo que a veces nos presenta el análisis de la Semana de Mayo. Por eso creo que es un movimiento de carácter democrático, de carácter continental, y que ha sido encarnado por un sinnúmero de actores que muchas veces la historiografía no ha sabido reivindicar. Hablar de la revolución es hablar de un movimiento que rodeó a América Latina a comienzos del siglo XIX. Una América Latina que se mantenía pendiente de lo que sucedía en Europa. Una América Latina que esperaba la lucha por su libertad, por su independencia. Un movimiento armado, una revolución es un movimiento armado. ¿Armado de qué? Armado de ideas, armado de acciones, armado de hechos, de principios, de convicciones, de compromisos. Todo eso es lo que identifica a esta revolución que le dio la libertad primero y la independencia a estas tierras. Y esas convicciones la tuvieron tanto los hombres de mayo de 1810, que todos conocemos, que sabemos de sus valores, de sus principios, de su idoneidad, de su capacidad de entrega, del honor y de su valentía para trabajar por esa revolución. Pero no fueron los únicos. No solamente los hombres, también estaban las mujeres acompañando a esos hombres, acompañando desde el hacer, ignoradas, escondidas, desprovistas de muchos ideales, pero fundamentalmente se tomaron de la fuerza de esos principios. Lucharon a la par de esos hombres, ni atrás ni adelante. Estaban codo a codo en un trabajo sereno, silencioso, apasionado. Y las vamos a ver en todos los frentes, desde el frente intelectual como Mariquita Sánchez de Thompson, desde el frente de la lucha, de la fuerza, desde la batalla misma como Juana Zurduy, desde las rancherías, desde los fortines, desde los amoríos, acompañando a sus maridos. Todas ellas hicieron posible un cambio. Todas se entregaron a esa noble tarea, a ese noble ejercicio que fue luchar por los derechos de una tierra que emergía con fuerza. Es hora de continuar esa lucha. Es hora de seguir los principios de esa revolución. Estamos en un camino que nos pertenece, que nos legaron, y es nuestra forma de homenajearlos continuar por ese camino. ¡Feliz Día de la Patria! Mucha gente pequeña, en sus lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Nuestros alumnos también tuvieron la palabra y hablaron de libertad, porque desde ahí nos construimos. Hola, mi nombre es Sofía Gelsma, voy a primer año A y les quería comentar lo que para mí es la libertad. Para mí la libertad es el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. También la libertad es un estado o condición de la persona que es libre. Para mí, la libertad es un sentimiento de autonomía. Aunque tengamos ciertos límites, podemos decir lo que pensamos, expresar lo que sentimos, elegir, pensar críticamente.
Es como un camino con obstáculos, pero con infinitas direcciones. Para mí, la libertad es poder tener derecho a elegir y expresarte sin que nadie te lo impida. La vida es nada si la libertad se pierde. La libertad comienza cuando termina la ignorancia. No hay felicidad sin libertad ni libertad sin coraje. La palabra libertad es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. La libertad es un derecho sagrado que todos los seres humanos poseen. Es la capacidad de actuar o no según su propio criterio o voluntad. Tengamos en cuenta que la libertad no es hacer lo que nosotros querramos sin responsabilidades, sino es hacer lo correcto ante la sociedad. La libertad recae en el hecho de que es un elemento fundamental que contribuye directamente a la generación de una persona plena, satisfecha, llena de placer, alegre y mucho más fortalecida, tanto a nivel social como individual. Hola, para mí la independencia es poder decidir, pensar libremente y tener derechos. La libertad es poder decir y hacer lo que nos guste, siempre sin lastimar a nadie. La libertad de cada uno termina donde comienza la del otro. Yo creo que la libertad es no tener miedo al que dirán, porque cuando uno logra ser sí mismo ante el mundo, sin miedo a que se puedan reír o burlar de sí mismo, ahí es totalmente libre. Ser libre es hacer lo que quiero con responsabilidad y sin perjudicar a nadie. Es elegir lo que quiero hacer, siempre escuchando consejos de los demás. Vivir en una sociedad justa promueve una sociedad libre. Para nosotros, ser libre es no recibir órdenes de nadie y hacer lo que uno quiera siempre y cuando esto no sea malo. Es no sentirse condicionado, no actuar bajo presión, asumir nuestras propias responsabilidades, tomando nuestras propias decisiones. Como ejemplos de libertad, podemos poner el elegir las actividades que me gustan hacer, elegir qué música escuchar, no sentirse condicionado por la moda, no ser esclavo de nada. Para mí la libertad es el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Para mí la libertad es una de las cosas más importantes que tenemos como seres humanos. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y esta pandemia nos ayudó a dar cuenta que libertad es hacer aquellas cosas que nos hacen felices, como juntarnos con nuestros amigos, practicar deportes u otras actividades, o hasta incluso ir a la escuela. Por eso valorarla es cuidarla para no perderla. Hola, soy Zoe Mancille, segundo año A, y esta es mi familia. Y para nosotros ser libre es tener la posibilidad de elegir, hacer o decir lo que quiera. Pero no todo lo que elegimos nos conviene. Por eso debemos aprender qué nos hace bien y no perjudicar a los otros con nuestras elecciones. Chao. Hola, soy Abril. Y para mí el concepto de ser libres, aparte de ser uno de los derechos más importantes para toda persona en el mundo, significa tener libertad de expresión, libertad de elección, libertad a la hora de comunicar cómo nos sentimos, nuestros gustos, nuestras elecciones, como dije anteriormente, de opinar libremente. Y esto es muy importante, ya que todos los argentinos como pueblo, como nación unida, debe luchar para obtener este derecho, y es una fecha muy importante para todos nosotros, ya que el 25 de mayo sea el primer paso para poder lograr esta libertad. Hola, soy Emilia de cuarto A y para mí la libertad es un estado o condición de una persona que es libre. La libertad, además de ser el derecho humano que todos tenemos, es también el poder de expresarnos libremente sin tener miedo a ser juzgados o recriminados por algún pensamiento o expresión que nosotros tengamos. Yo interpreto la libertad como manera de elegir la forma en que cada uno quiere vivir su vida. Es un derecho que solo algunos poseen, pero que todos anhelan. Todos tienen derecho a ser libres, siempre y cuando entiendan que su libertad termina en los derechos de los demás. La libertad sirve para conocer nuestro interior y para encontrar nuestra felicidad. La libertad hace que todos podamos actuar y decidir lo que queremos o no a lo largo de nuestras vidas. Ser libres nos hace responsables de nuestros actos, por lo tanto, cada uno decide a qué esclavizarse. Para mí la libertad es el poder decidir sobre lo que queremos o no hacer,
expresarse libremente, ya sea cultural o socialmente, compartir ideas y escuchar las del resto, respetar y ser respetados. Cuando hacemos algo, cuando somos libres, somos más auténticos o nos gusta más. La libertad conlleva responsabilidad. Para mí la libertad es poder expresar libremente mi forma de ser y mi forma de actuar ante la sociedad, pero siempre y cuando yo sea el responsable de los actos que producen mis actos. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, nosotros y el celeste y blanco en el corazón. Hay que recuperar la idea de nación, como un acto voluntario, como un deseo de comunidad de vivir juntos, de tener las mismas leyes, de tolerancia. Hay mucha historia detrás. Cada ciudadano sabe lo que unos y otros han hecho. Por lo tanto, hay que valorar lo que sabemos y debemos esforzarnos para asegurar el futuro. Un futuro que intuimos, que conocemos, que es posible y que debe ser concretado. Porque si fuimos capaces de hacer lo que hicimos, también seremos capaces de hacer lo que nunca antes se hizo. No nos sirven los intelectuales sin talento. Debemos apelar a nuestra sabiduría, a nuestra inteligencia y a la acción. Esa es la verdadera revolución. Debemos cuidarnos del olvido, debemos abrir las manos a la pobreza, a los necesitados y abrazarnos a la solidaridad. Es necesario que todos nos fortalezcamos en los intereses que nos unen. El pueblo sabe organizarse espontáneamente, pide su lugar en todos los ámbitos de la vida social. No debemos resignar nuestras ideas, nuestra lucha y sobre todo la integración social, siempre instando a nuestra libertad. Feliz 25 de mayo, feliz Día de la Patria.